¿Por qué seguimos repitiendo los mismos errores en nuestras relaciones? ¿Por qué nos atraen personas que nos lastiman una y otra vez, como si estuviéramos atrapados en un ciclo que nunca termina? Tal vez te ha pasado. Conoces a alguien, todo parece ir bien, pero con el tiempo la relación se vuelve dolorosa, sofocante, incluso destructiva. Al final, te prometes a ti mismo que no volverás a cometer el mismo error, pero lo haces, una y otra vez. ¿Casualidad? ¿Mala suerte? ¿O hay algo más profundo que opera en las sombras de tu mente? La verdad es que lo que llamamos destino no es más que el eco de nuestras heridas emocionales. Son fragmentos de nuestro pasado que siguen vivos dentro de nosotros, manipulando nuestras decisiones sin que lo notemos. Carl Jung, uno de los más grandes pensadores de la psicología profunda, lo dijo de forma clara: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas nunca se detienen a mirar en su propio interior. Nunca cuestionan por qué actúan como actúan, por qué sienten lo que sienten. Y al no hacerlo, siguen atrapadas en los mismos patrones. Desde que éramos niños, aprendimos a sobrevivir emocionalmente. Nos adaptamos a nuestro entorno, nos protegimos del dolor y sin darnos cuenta, fuimos almacenando esas experiencias en lo más profundo de nuestra mente. Pero el inconsciente no olvida. No importa cuánto intentemos ignorarlo, esas heridas siguen ahí, esperando el momento perfecto para salir a la superficie. Cada vez que alguien nos rechaza, cada vez que sentimos miedo al abandono, cada vez que nos saboteamos a nosotros mismos, ahí está la herida, empujándonos a repetir la misma historia. Imagina que alguien crece en un hogar donde el amor era condicionado, donde tenía que esforzarse constantemente para ser aceptado. Esa persona, sin darse cuenta, buscará relaciones donde tenga que probar su valor una y otra vez, porque su mente inconsciente le dice que así funciona el amor. O imagina a alguien que fue humillado en su infancia, que aprendió a callar sus emociones para no ser castigado. Ahora, como adulto, cada vez que intenta hablar de lo que siente, su cuerpo reacciona con ansiedad y miedo. Se calla, se esconde y sigue acumulando dolor. Estos patrones no son aleatorios, son el resultado de un mecanismo inconsciente que Jung llamó la psique dividida. Una parte de nosotros quiere sanar, pero la otra, la que aún está herida, nos mantiene repitiendo lo mismo porque es lo único que conoce. Pero hay algo más alarmante aún. Si no sanas tus heridas, se convierten en tu identidad. Te defines a ti mismo a través de ellas. Así soy yo. Siempre me pasa lo mismo. No puedo cambiar. Y aquí es donde la mayoría de las personas fallan, porque creen que sanar significa simplemente olvidar el pasado o evitar el dolor. Pero no es así. La verdadera sanación no es evadir el sufrimiento, sino enfrentarlo con conciencia. Es iluminar las partes ocultas de nuestra mente y recuperar el poder que alguna vez nos fue arrebatado. Este video no es solo información, es un llamado a despertar. Porque hay algo que debes entender ahora mismo. Si no sanas tus heridas, seguirán gobernando tu vida en las sombras. Pero si decides enfrentarlas, si aprendes a verlas con claridad, puedes transformar tu historia. Puedes romper el ciclo. Puedes recuperar el control. A lo largo de este video, vamos a adentrarnos en lo más profundo de la psicología de Jung para descubrir cómo funciona este proceso y, lo más importante, cómo liberarnos de él. Porque el tiempo sigue corriendo. Cada día que pasa, tu inconsciente sigue actuando en segundo plano. Y si no haces algo al respecto, dentro de 1 año, dentro de 5 años, seguirás en el mismo punto. Así que la pregunta es, ¿estás listo para mirar dentro de ti y descubrir la verdad? Vamos a descubrirlo. Desde el momento en que llegamos a este mundo, nuestra mente comienza a absorberlo todo. Cada sonrisa, cada mirada, cada palabra deja una marca en nosotros.
Pero no solo las experiencias felices nos moldean, también lo hacen las heridas. Lo que muchos no saben es que las heridas emocionales más profundas no nacen en la adultez. Se originan mucho antes, en la infancia, cuando éramos demasiado pequeños para comprender el mundo, pero lo suficientemente sensibles para absorber cada emoción como una esponja. Carl Jung lo explicó con claridad. Nuestra psique no es una sola entidad, sino un conjunto de fragmentos que se forman a lo largo de la vida. Algunas partes de nosotros son visibles, conscientes, lo que llamamos nuestra identidad. Pero hay otras que permanecen ocultas en las profundidades de nuestra mente, partes heridas, olvidadas, reprimidas. Esas partes se crean en los momentos en los que sentimos que no podíamos ser nosotros mismos. Cuando el amor que recibíamos dependía de qué tan bien nos comportábamos. Cuando nuestras emociones no eran validadas y aprendimos a callarlas. Cuando el rechazo de los demás nos hizo sentir que algo en nosotros estaba mal. Imagina a un niño que corre emocionado hacia su padre para mostrarle un dibujo que hizo con todo su corazón. Pero el padre, cansado y distraído, apenas le presta atención. «Estoy ocupado», le dice sin mirarlo. Es solo un instante. Un momento que para un adulto no significa nada. Pero para el niño es devastador. En su pequeña mente, aún incapaz de entender la complejidad del mundo, saca una conclusión simple pero peligrosa. No soy lo suficientemente bueno para ser visto. Esa creencia se graba en su inconsciente y con los años se convierte en una parte de su identidad. Ese niño crece, se convierte en un adulto, pero cada vez que alguien no responde sus mensajes, cada vez que siente que no es tomado en cuenta, la misma herida se activa, el mismo dolor regresa, y sin darse cuenta, comienza a actuar desde esa herida. Tal vez busca aprobación en exceso, tal vez teme al rechazo al punto de evitar las relaciones profundas, o tal vez se convierte en alguien que huye del amor antes de que lo lastimen. Esta es la psique fragmentada de la que hablaba Jung. Pequeños pedazos de nosotros se quedan atrapados en el tiempo, reviviendo las mismas emociones una y otra vez. Pero esto no solo ocurre a nivel individual. Jung descubrió que hay algo aún más profundo, el inconsciente colectivo. No solo cargamos con nuestras propias heridas, también heredamos las de quienes vinieron antes que nosotros. Las creencias, los traumas, los miedos que nuestros padres y abuelos no pudieron resolver, de alguna manera se transmiten. Si creciste en una familia donde el amor se expresaba con frialdad, es posible que ahora te cueste recibir afecto. Si vienes de generaciones que han vivido con miedo a la escasez, tal vez te cueste sentir seguridad, incluso si hoy tienes estabilidad. Nada de esto es casualidad. Son patrones que se repiten porque han sido programados en lo más profundo de nuestra mente. Y aquí está lo más impactante. Hasta que no los hagamos conscientes, seguirán dirigiendo nuestra vida sin que lo sepamos. Pero hay una salida. Hay una forma de romper estos ciclos y recuperar el control. El primer paso es reconocerlo, mirar hacia atrás y preguntarnos, ¿qué heridas me están controlando? ¿Qué parte de mi pasado sigue influyendo en mi presente? Porque hasta que no enfrentemos la raíz del dolor, nunca podremos liberarnos de él. Y aquí es donde comienza el verdadero proceso de sanación. Las heridas emocionales no desaparecen con el tiempo. No importa cuánto intentemos ignorarlas, cuánto nos distraigamos con el trabajo, con el entretenimiento o con relaciones pasajeras. Ellas siguen ahí, esperando en las sombras, y lo más peligroso es que no siempre se muestran de manera obvia. No llevan un letrero que diga, «Hola, soy la herida que nunca sanaste». No, son mucho más sutiles. Se esconden detrás de nuestra ansiedad, de nuestra inseguridad, de esa sensación inexplicable de vacío. Se manifiestan en nuestras relaciones, en el miedo al abandono, en la necesidad de aprobación, en la tendencia a autosabotearnos cuando estamos cerca de lograr algo importante.
Las heridas emocionales no se ven, pero se sienten en cada decisión que tomamos. Carl Jung decía que nuestra psique tiene una forma de hablar cuando ignoramos lo que hay dentro de nosotros. Y esa forma es a través de los síntomas. Pregúntate esto. ¿Te cuesta confiar en los demás, pero al mismo tiempo temes quedarte solo? ¿Sientes que necesitas demostrar constantemente tu valor para que te quieran? ¿Te encuentras atrapado en los mismos patrones de relaciones dolorosas una y otra vez? ¿Te saboteas cada vez que estás a punto de lograr algo grande? Nada de esto es casualidad, son señales. Es tu inconsciente gritando que hay algo que aún no has enfrentado. Pero aquí está la verdad. No puedes sanar lo que ni siquiera sabes que está roto. Y este es el error que comete la mayoría. Piensan que su problema es que siempre eligen a la persona equivocada o que tienen mala suerte en la vida. Pero la verdadera pregunta no es qué está pasando afuera, sino qué está ocurriendo adentro. Jung hablaba de la importancia de la autoobservación, de mirar nuestra vida como si fuera un espejo. Si queremos sanar, tenemos que dejar de vernos como víctimas de nuestras circunstancias y empezar a preguntarnos, ¿por qué sigo repitiendo este patrón? ¿Qué me está tratando de mostrar esta situación? ¿Qué herida del pasado sigue controlando mi presente? Y aquí es donde comienza el verdadero trabajo. Haz un ejercicio simple, pero poderoso. Toma un papel y escribe una lista de los patrones que se repiten en tu vida. No lo pienses demasiado, solo escribe lo primero que venga a tu mente. Relaciones, situaciones, emociones que vuelven una y otra vez. Luego, míralos con detenimiento y hazte la siguiente pregunta. ¿Cuál es la herida detrás de todo esto? Tal vez es miedo al abandono. Tal vez es una sensación de no ser suficiente. Tal vez es la necesidad de protegerte de ser herido otra vez. Cuando lo veas con claridad, algo en ti hará clic. Porque Jung tenía razón. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Pero una vez que lo ves, ya no puedes ignorarlo. El siguiente paso es aprender a integrar esas partes de nosotros que hemos rechazado durante tanto tiempo, y eso es exactamente lo que veremos a continuación. Nos han enseñado que sanar significa olvidar, que el tiempo se encargará de curar las heridas, que si dejamos de pensar en el dolor, éste desaparecerá, pero no es así. El dolor no desaparece solo porque lo ignores. De hecho, lo que reprimes no muere, se esconde, se hunde en las profundidades de tu mente, en lo que Carl Jung llamaba el inconsciente, y desde allí sigue influyendo en tu vida sin que lo notes. Piensa en esto. Si cierras una herida en la piel sin limpiarla antes, ¿qué sucede? Se infecta, se propaga, se convierte en un problema aún más grande. Lo mismo ocurre con las heridas emocionales. Cada vez que niegas tu dolor, cada vez que finges que no te afecta, cada vez que le dices a los demás y a ti mismo, estoy bien, cuando en realidad te estás quebrando por dentro, lo único que haces es darle más poder a la herida. Carl Jung lo dijo claramente. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La verdadera sanación no es huir del dolor, es enfrentarlo. Pero esto no significa quedarnos atrapados en el sufrimiento. Significa reconciliarnos con nuestra historia, con nuestro pasado, con cada parte de nosotros que hemos tratado de ignorar. Déjame contarte una historia. Había una mujer que desde pequeña aprendió a callar. En su casa, cada vez que lloraba, le decían que estaba exagerando. Cada vez que expresaba miedo, la hacían sentir débil. Así que creció con una idea grabada en su mente. Si muestro mis emociones, nadie me va a querer. Años después, en su vida adulta, parecía tenerlo todo bajo control. Pero, en el fondo, cada relación que tenía se convertía en una lucha. Se cerraba cuando alguien intentaba acercarse demasiado.
Se sentía incómoda cuando alguien le decía que la amaba, y no entendía por qué. Hasta que un día decidió hacer algo diferente. En lugar de seguir huyendo de su pasado, decidió enfrentarlo. Tomó una hoja de papel y escribió una carta, pero no a otra persona, sino a su yo herido, a la niña que alguna vez fue. Y en esa carta, por primera vez en su vida, se permitió decir lo que siempre había callado. Lo siento por todas las veces que te hicieron sentir que eras demasiado. Lo siento por todas las veces que tuviste que fingir que no te dolía. Ya no tienes que esconderte, estoy aquí para escucharte. Fue un momento poderoso, porque por primera vez, en lugar de rechazar su herida, la abrazó. Y en ese instante, algo cambió dentro de ella. Porque la sanación no ocurre cuando eliminamos el dolor, ocurre cuando lo aceptamos, cuando dejamos de huir y nos atrevemos a mirar lo que siempre hemos temido ver. Este es el principio de lo que Jung llamaba individuación, el proceso de integrar todas las partes de nuestra psique, incluso aquellas que nos duelen. Y aquí está la clave. La sanación no es algo que alguien más pueda hacer por ti. Nadie más puede decirte lo que necesitas sanar. Nadie más puede recorrer este camino en tu lugar. Pero hay algo que sí puedes hacer ahora mismo. Toma un momento para ti. Un espacio sin distracciones. Toma papel y lápiz y escribe. No te preocupes por hacerlo perfecto. Solo deja que salga lo que necesitas decirle a esa parte de ti que ha estado esperando ser escuchada. Porque hasta que no aprendas a escuchar tu propia voz, seguirás repitiendo la historia una y otra vez. Y aquí es donde comienza la verdadera transformación. Sanar no es solo enfrentar el pasado, es también un proceso de autodescubrimiento. Cuanto más nos conocemos, más podemos sanar. Porque la verdadera raíz de nuestras heridas no está en lo que nos hicieron los demás, sino en lo que aprendimos a creer sobre nosotros mismos a raíz de esas experiencias. Carl Jung dedicó su vida a explorar este camino y descubrió algo fascinante. Dentro de cada persona existe un centro profundo, un núcleo auténtico, al que llamó el Self. Este es el verdadero yo, la totalidad de lo que somos, mucho más allá de nuestras heridas y máscaras. Pero el problema es que con el tiempo nos desconectamos de él. Nos adaptamos a lo que el mundo esperaba de nosotros. Nos convertimos en la versión que creíamos que los demás aceptarían. Y en el proceso, nos alejamos de nuestra esencia. Jung explicó que el camino hacia la sanación no es tratar de ser alguien diferente, sino recordar quiénes somos realmente. Y una de las formas más poderosas en que el Self intenta comunicarse con nosotros es a través de los sueños. Piénsalo. Los sueños no siguen la lógica de la vida cotidiana. No tienen censura. Son la voz del inconsciente hablándonos con símbolos, con imágenes que muchas veces ignoramos porque nos parecen absurdas, pero no lo son. Cada sueño recurrente, cada imagen extraña que aparece una y otra vez mientras dormimos, es un mensaje. Algo que nuestra mente consciente no quiere ver, pero que el inconsciente nos muestra de todas formas. Por ejemplo, alguien que sueña constantemente que se pierde en un bosque oscuro, podría estar reflejando su sensación de estar perdido en la vida real. Alguien que sueña con una casa abandonada podría estar viendo una parte de sí mismo que ha descuidado por años. Y aquí es donde entra el poder del autoconocimiento. Si realmente quieres sanar, no puedes seguir ignorando estas señales. Haz este ejercicio. Escribe sobre un sueño recurrente que hayas tenido. No lo juzgues, solo anota cada detalle que recuerdes. Luego, míralo como si fuera un mensaje cifrado de tu propio inconsciente. Pregúntate, ¿qué me está tratando de decir? ¿Qué emoción me provoca? ¿Qué parte de mí mismo está representando? La respuesta puede sorprenderte, porque cuando empiezas a escuchar lo que llevas años ignorando, las piezas comienzan a encajar. La sanación no es un destino, es un viaje hacia adentro.
Y cuanto más nos atrevemos a explorar nuestro propio mundo interno, más cerca estamos de encontrar la verdadera paz. El dolor por sí solo no nos hace más sabios, no nos hace más fuertes. Lo que realmente nos transforma es lo que hacemos con ese dolor. Carl Jung hablaba de la alquimia interior, un proceso en el que el sufrimiento, en lugar de destruirnos, se convierte en el fuego que nos purifica. La clave no está en evitar el dolor, sino en permitir que nos enseñe lo que necesitamos aprender. Piensa en alguien que haya sufrido una gran pérdida. Tal vez alguien que fue traicionado, abandonado o que vivió una infancia llena de carencias emocionales. Al principio, ese dolor se sintió como una condena, como algo injusto, como una herida que jamás sanaría. Pero con el tiempo, algo cambió. Hubo un momento en el que decidió que esa herida no definiría su vida, que no usaría su dolor como excusa, sino como impulso. Este proceso ocurre en quienes han logrado convertir su historia en su mayor fortaleza, en quienes, después de tocar fondo, encontraron un propósito más grande. Hay historias que lo demuestran de manera increíble. Personas que, después de haber crecido sintiéndose invisibles, se convirtieron en inspiración para otros. Personas que, tras haber vivido el rechazo, aprendieron a ofrecer amor incondicional. Un ejemplo claro es Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto. Perdió a su familia, fue sometido a un sufrimiento inhumano, pero en medio de ese dolor descubrió algo fundamental. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encontramos un significado en él. Esta es la verdadera transformación del dolor en sabiduría. Pero hay algo que debes saber. Este proceso no ocurre si te sigues viendo a ti mismo como una víctima. No ocurre si sigues preguntándote, ¿por qué me pasó esto?, en lugar de preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? Cada vez que sientas una herida activarse, no reacciones automáticamente. Detente un momento, escríbelo, pregúntate, ¿qué me está enseñando esto sobre mí mismo? ¿Qué parte de mí necesita más amor y comprensión? Este simple ejercicio puede cambiarlo todo, porque cuando empiezas a ver tu dolor como una maestra en lugar de un castigo, dejas de estar a merced de tu pasado. Te conviertes en el creador de tu futuro. El sufrimiento solo tiene poder sobre ti mientras lo dejes sin resolver. Pero una vez que decides enfrentarlo con compasión, se convierte en la base de tu mayor transformación. Sanar no es borrar el pasado. No es fingir que el dolor nunca existió. Es algo mucho más profundo. A lo largo de este viaje, hemos descubierto que nuestras heridas emocionales no desaparecen con el tiempo, sino que siguen influyendo en nuestras decisiones, en nuestros miedos y en nuestras relaciones. Hemos visto cómo la infancia moldea nuestra psique, cómo el inconsciente guarda cada fragmento de nuestro dolor y cómo esos patrones se repiten hasta que los hacemos conscientes. Aprendimos que el primer paso para sanar es la autoobservación, que nuestros miedos, nuestras inseguridades y hasta nuestros sueños pueden revelar lo que hemos estado ignorando por años. Vimos que la verdadera sanación no es reprimir el dolor, sino reconciliarnos con él. Que enfrentar nuestras sombras no nos debilita, sino que nos hace completos. Y finalmente, entendimos que el dolor no tiene que ser nuestro enemigo. Puede ser el fuego que nos transforma, la lección que nos hace más sabios, la fuerza que nos impulsa a un nuevo comienzo. Pero hay algo que solo tú puedes hacer. Si te quedas con esta información sin aplicarla, nada cambiará. Seguirás repitiendo los mismos patrones. Seguirás permitiendo que tu pasado dicte tu futuro. Así que hoy, hazte una pregunta. ¿Cuál es la herida que más ha marcado mi vida? ¿Qué historia sigo repitiendo? Y más importante aún, ¿qué puedo hacer hoy para empezar a sanarla? Tal vez sea escribirle una carta a tu yo herido. Tal vez sea observar un patrón que siempre has ignorado. Tal vez sea dejar de huir y por primera vez
mirarte a ti mismo con compasión, porque la verdadera libertad no está en olvidar lo que viviste, sino en asegurarte de que ya no tenga poder sobre ti. Sanar no significa olvidar, significa transformar el dolor en fuerza. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que este mensaje te haya servido, y si así fue, compártelo con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo video.